Como nos comprometimos, está Secretaría de Energía y Pemex con nosotros. Siéntense, por favor. Al inicio vamos a hacer un breve, por favor, avísenles allá, un breve enlace a Chiapas para inauguración de viviendas. ¿Se acuerdan que todos los miércoles va a haber entrega de viviendas? Vamos a hacer un breve enlace. Después va a hablar Luz Helena González, secretaria de Energía, y Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex. Y está con nosotros Gabriel Cadena, director de comercialización de Pemex, Juan Carlos Carpio, director de finanzas de Pemex, Octavio Barrera, director de exploración y extracción de Pemex, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, director de procesos industriales de Pemex, Sergio Benito Osorio, director de transformación energética, y Marcela Villegas, aquí está, Marcela Villegas, directora corporativa de administración y servicios de Pemex. Ellos están con nosotros. Y está Miguel para el detector de mentiras al cierre de la conferencia. Entonces, primero vamos al enlace a Chiapas, por favor. Buenos días, gobernador. Muy buenos días, mi estimada presidenta. Los saludamos con mucho cariño desde Chiapas, desde la capital Tuxtla Gutiérrez. En este mes del amor y la amistad, los chiapanecos le refrendamos nuestro amor al proyecto de nación que usted encabeza y nuestra amistad por siempre, por todo lo que está haciendo en beneficio de nuestras familias. Quiero aprovechar el espacio para agradecerle a nombre de todos los derechohabientes, porque el día de hoy, estimada presidenta, como usted puede ver, estamos desarrollando y presenciando esta magna obra que usted está impulsando, que su gobierno impulsa, de la Cuarta Transformación, para dar viviendas a las familias. En la vivienda no solamente se protege la vida, se protege a la familia, se vive con prosperidad compartida y sobre todo en mucha comunión. Un aprecio muy especial a la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, nuestra doctora Edna Elena Vega Rangel, que está el día de hoy con nosotros, al ingeniero Octavio Romero, director general del Infonavit, muchas gracias. A los derechohabientes que lo quieren saludar, vengan a saludar a la presidenta, agradezcanle, porque ella es la… Pásenle, por favor, porque aquí estamos en protocolo, aquí lo más importante es el pueblo de Chiapas. A ver, díganle algo a la presidenta. Buenos días, señora presidenta, agradeciendo esta oportunidad que nos da de adquirir una vivienda digna. Gracias. Buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos agradecidos, ¿verdad?, por esta oportunidad que tenemos para dar una calidad a nuestros hijos y por este apoyo que es muy beneficiario para nosotros. Gracias. Dile cómo te llamas y saluda a la presidenta. Y muchas gracias, presidenta. Pues ese es el cariño del pueblo de Chiapas, querida presidenta, que le profesamos y que siempre estamos atentos de su llamado y acorde a sus políticas que ha implementado en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Aquí está un público del otro lado, porque así nos lo pide la logística, pero le quieren brindar un fuerte aplauso. A ver, démosle un fuerte aplauso a la presidenta, con mucho cariño. ¡Viva nuestra presidenta! Muchas gracias, gracias, presidenta. No se ven a los… no se puede dar la vuelta a la cámara. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta, bien rápido. Comentar que es un gusto estar aquí acompañando al ingeniero Octavio Romero, Infonavit, y acompañados gratamente con el gobernador, que nos ha apoyado muchísimo. Hay autoridades del municipio, hay todos los funcionarios que nos han respaldado en este gran programa. Solo comentar
para todos ustedes que en el incremento de metas, si recuerdan, de 1 millón de viviendas, pasamos a 1.800.000 nuevas viviendas. El caso de Chiapas, y también a partir del gran apoyo que nos han otorgado, prácticamente, bueno, de 45.000 acciones de vivienda nueva, pasamos a 700, perdón, en Chiapas. El Infonavit duplicó prácticamente su meta y ya se suma Foviste a estas acciones con 6.700, una inversión estimada de 4.800 millones de pesos en los 6 años, lo cual va a generar para Chiapas 224.000 empleos directos, 336.000 empleos indirectos, y en total, con esta gran meta, y si continuamos como vamos, 268.000 personas chiapanecas beneficiarias. Además, la meta es de 10.000 lotes para regularizar, más lo que ya están haciendo Infonavit y Foviste de mejorar las condiciones crediticias en Chiapas. Entonces, con el gran gusto, Presidenta, de estas buenas noticias y esta gran recepción, y continuaremos posteriormente con el evento. Dejo la palabra a Octavio. Rapidísimo, Octavio. Presidenta, muy buenos días. Nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, en el desarrollo Infonavit, La Gloria. En este conjunto estamos construyendo 280 viviendas y el día de hoy vamos a entregarle las llaves de su casa a los primeros 96 derechohabientes. De hecho, Presidenta, en este conjunto habitacional ya colocamos el 100% de las 280 viviendas, pues en 2 días, a partir de que se abrió la casa muestra, el punto de venta, llegó la gente y prácticamente ese día, en ese par de días se agotaron todas las viviendas. Esto es posible porque tenemos una casa muestra en todos los desarrollos y funcionan los 7 días de la semana, de lunes a domingo. Aquí es importante que la gente sepa que pueden venir al punto de venta y que aquí se tiene toda la información necesaria para darle al derechohabiente de manera clara y precisa cuál es el monto del crédito que alcanza, y el derechohabiente puede elegir en ese mismo momento, estando aquí, cuál es el departamento de su preferencia. Gracias a esto, Presidenta, que es muy ágil, ya tenemos 40 conjuntos habitacionales a lo largo del país y ya ahí tenemos casas muestra y oficinas de atención, y de hecho al día de hoy tenemos colocadas ya en todo el país 6.257 viviendas. Insistir, Presidenta, en que los requisitos que antes se pedían, que eran 30, ya fueron eliminados por instrucciones de usted, y que ahora solo se requiere ser derechohabiente del Infonavit, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener una hipoteca para poder lograr obtener una vivienda de estas. En términos generales, Presidenta, el monto que hoy alcanza el derechohabiente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos es igual al precio de estas viviendas, de manera que el procedimiento es sumamente rápido, sumamente fácil. Así que invitamos a todos los trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos a que vengan y que elijan su vivienda. Decirle también, Presidenta, que aquí en Chiapas, de acuerdo con el censo de vivienda, hacen falta 440,000 viviendas y prácticamente no se construía vivienda, sobre todo para la gente de escasos recursos. Solo se construían 40 viviendas al año para el interés social. Hay que tomar en cuenta que en Chiapas hay 130,000 derechohabientes y 100,000 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.
Así es de que por eso usted nos instruyó que incrementáramos la meta de vivienda en Chiapas para el Infonavit, que originalmente eran 15,000 y hoy es de 34,000 viviendas. Decirle también que ya tenemos contratados 19 proyectos que suman 12,400 viviendas en Tapachula, en Tuxtla, en Palenque, en Tonalá, en Huixtla, en Comitán y en Chiapa de Corzo. De estos 19 proyectos, ya iniciamos en 15 y estos son 8,600 viviendas. Es decir, el 70% de lo que ya se contrató ya inició obra y el restante 30% arrancará obra en este primer semestre. Y adicionalmente a esto, tenemos 20 proyectos más que nos permitirán otras 15,000 viviendas durante este año, quedando pendiente únicamente 6,000 para contratar en el 27, es decir, el total de la vivienda de la meta del sexenio. Aprovechar, Presidenta, de manera muy rápida, para informarle a todos los chiapanecos, derechohabientes, que tenían problema con los créditos impagables, estos créditos que a pesar de que pagaban intereses y mensualidades, siempre subían. Decirles que por instrucciones de usted se resolvieron. Ya no existen más estos créditos, han sido reestructurados todos. Caso de Chiapas, 44,000 créditos impagables ya fueron corregidos, 2,000 al momento de la corrección se liquidaron, 10,000 recibieron una sustancial reducción de saldo y 32,000 fueron reestructurados con quitas de intereses, disminución de mensualidades y quitas de saldo. Entonces, invitamos a todos los derechohabientes que estaban en ese problema en Chiapas y en todo el país a que consulten la página del Infonavit para que vean sus beneficios, los beneficios que ya encontraron. Hoy, 4,856,000 créditos que en todo el país presentaban este problema ya están reestructurados, están en condiciones de pagar y de obtener su vivienda una vez que ya liquiden. Vamos, Octavio, Presidenta, vamos. si me lo permite, procederíamos a entregar las llaves a los tres derechohabientes que hoy nos acompañan. Por favor. María Guadalupe. La llave. Verónica Farrera Carrillo. Y Tania Karina López López. Acá. Gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Octavio. Gracias a todos y felicidades. Bueno, ahora sí vamos con Luz Helena. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El 5 de agosto de este año presentamos el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035. Este plan estaba enfocado para fortalecer a nuestra empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la empresa de todas y todos los mexicanos, y enfocado principalmente también a fortalecer nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética, que
es fundamental para también fortalecer nuestra soberanía nacional. Y fue producto de un trabajo conjunto en todo el sector energético con todos los compañeros que están aquí presentes de Petróleos Mexicanos, su director general, que ha hecho un trabajo excelente, y con la Secretaría de Hacienda. Este trabajo conjunto, hoy va a dar el director general cuenta de los primeros resultados. Tenemos muy buenos resultados. Se ha logrado, por un lado va a hablar el director del fortalecimiento financiero, por otro lado de toda la parte operativa que se hizo en 2025, los resultados de esta parte operativa que acompaña este fortalecimiento financiero, y por otro lado y por último de las inversiones que incluso ayer el secretario de Hacienda dio cuentas de todas las inversiones para el 2026 y los proyectos estratégicos que van a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos. Recordarles que nosotros venimos en el periodo neoliberal, en solo 10 años del periodo neoliberal, Petróleos Mexicanos se endeudó casi 130% más. En solo 10 años se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo y qué va a dar cuenta ahorita el director? En 2025 se logró el fortalecimiento gracias a los instrumentos financieros que con gran apoyo de Hacienda, bueno, fueron elaborados en conjunto con Hacienda, se echaron a andar en 2025, logramos este fortalecimiento financiero de Pemex, logramos capitalizar a Pemex, se logró adicionalmente hacer frente a todas las obligaciones financieras de la empresa, no se faltó en ningún momento a ninguna obligación financiera en los mercados financieros de la empresa, pero además se dio paso a el pago de proveedores. Esto ya tiene resultados que van más allá solo de hacer frente a todas las obligaciones financieras, como lo va a decir el director. Tenemos un resultado muy bueno en 2025 con los instrumentos que puso en marcha Hacienda. Por primera vez, en 2025 se redujo en 20% la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados. Las tres principales calificadoras internacionales, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex. Es decir, esta estrategia de trabajo conjunto que nos ha instruido la presidenta y que se ha hecho con gran apoyo de Hacienda y con el trabajo conjunto con Pemex está dando resultados. Eso por el lado de la parte financiera. ¿Pero qué tenemos por la parte operativa? También en 2025 mejoramos la operación de Petróleos Mexicanos, se mejoró también con este trabajo. Se logró la integración vertical, la presidenta nos instruyó recuperar la empresa y lograr nuevamente esa integración vertical de la empresa que permite que se pueda operar de mejor manera, pero además reducir los costos. Y eso ya también se está reflejando en los resultados que se van a presentar. Por un lado, se estabilizó la producción de petróleo, se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo a nuestras refinerías y tenemos resultados muy buenos en la refinación, muy buenos en la producción de productos de mayor valor, que son gasolinas y diésel. También recordarles, en el periodo neoliberal, a la par que se endeudó en casi 130% más Petróleos Mexicanos, la producción de refinados bajó 50%. Es decir, esta inversión no fue para mejorar la infraestructura operativa de la empresa de todos los mexicanos, sino quién sabe para qué fue, pero la producción de refinados en esa época se redujo. Y hoy, como vamos a ver, en 2025 los resultados que se tienen son muy buenos. El sistema de refinación y todas las refinerías de nuestro país, como resultado a estas acciones, han pasado del procesamiento de petróleo que estaba en 2018 en 600,000 barriles, un poquito más de 600,000 barriles,
Hoy nuestras refinerías, las refinerías de México, están procesando 1.2 millones de barriles de petróleo. Y eso ha dado como resultado y como consecuencia también mejorar la venta de estos, bueno, por supuesto la producción de gasolinas, diésel y turbocina, que son productos de mayor valor, como también las ventas. También con las acciones que se han hecho también en paralelo en combate al comercio ilícito, también estas ventas se han incrementado y ya en los últimos meses de 2025 ya estamos viendo esos resultados también en el incremento de la comercialización de productos de mayor valor, que se incrementó en 7.8%. Es decir, avanzamos en la recuperación de nuestra infraestructura y de nuestra estructura productiva del país. También avanzamos en otras industrias. Dijimos que íbamos a recuperar la petroquímica y ya la estamos recuperando. Y también avanzamos en la producción de fertilizantes, que eso sí venían de cero. En el periodo neoliberal acabaron con nuestra industria petroquímica y con la producción de fertilizantes. Y en el último año en 2025, hemos logrado incrementar en 20% la producción de fertilizantes, 21% la producción de fertilizantes, para ser más exactos. ¿Esto qué nos lleva? A recuperar también, apoyar al campo, recuperar la autosuficiencia alimentaria, y es un círculo virtuoso de beneficios y de bienestar para nuestro país. Y por último, en 2026, como también dará cuenta el director, estamos avanzando en la inversión. El secretario ayer presentó todos los incrementos que van a haber de inversión pública y mixta, y en el caso de hidrocarburos, en el caso de este sector, se está incrementando la inversión en 34%. Esto también para proyectos estratégicos, y también se está avanzando en la parte de sustentabilidad. Estamos haciendo proyectos dentro de Pemex para reducir las emisiones contaminantes y avanzar en nuevas tecnologías. Todo esto ha sido después de décadas de desmantelamiento y de privatizaciones. Se ha logrado con un trabajo profesional, con un trabajo coordinado por nuestra presidenta. Todas las semanas tenemos que estar dando seguimiento con la presidenta de la República sobre este trabajo conjunto. Se ha hecho un trabajo excelente con la Secretaría de Hacienda. Agradecemos al secretario todo el esfuerzo que ha hecho para acompañar este esfuerzo, y sobre todo se ha hecho un trabajo interno muy bueno por parte del director, por parte de sus directivos y por parte de todos los empleados de Pemex, toda esa gran familia de Pemex que sostienen una parte muy importante de la soberanía nacional. Esto es lo que va a presentar en unos momentos más el director, si ustedes me lo permiten. Con permiso, presidenta. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Efectivamente, como dijo la maestra Lucelena González, la Secretaria de Energía, queremos compartir con ustedes los resultados de Petróleos Mexicanos en 2025 y nuestros proyectos que tenemos para 2026 y hasta 2035. El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética en beneficio del pueblo de México. La presentación la estructuramos en tres partes: el fortalecimiento financiero, los logros operativos y, por último, los proyectos estratégicos que estamos desarrollando. Durante el periodo neoliberal, efectivamente, la deuda financiera de Pemex creció en 129%. Esta tendencia se ha revertido. No es un dato aislado, refleja disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, con quienes elaboramos el Plan Estratégico 2025-2035 y la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento. El resultado de este trabajo conjunto es una disminución de 20,000 millones de dólares en el saldo de la deuda en comparación con 2018. En la actualidad, la deuda financiera es la más baja en los últimos 11 años. Otro elemento clave del fortalecimiento financiero es el pago a proveedores. En septiembre de 2025, se implementó con el Programa de Financiamiento de Inversión coordinado con Banobras y la Secretaría de Hacienda. Con este programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390,000 millones de pesos.
Esta iniciativa interinstitucional ha permitido normalizar la operación, fortalecer las cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país. Esa colaboración entre Hacienda, CENER, Pemex, Banobras, ha sido valorada positivamente por las principales agencias calificadoras de riesgo. Por primera vez en 11 años, ha mejorado la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, calificación que refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra querida empresa petrolera. El Gobierno de México ha obtenido reconocimiento internacional por la ejecución de esta estrategia. Este reconocimiento envía una señal clara a los mercados. Pemex es una empresa que está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad en el corto y largo plazos. Con respecto a los resultados operativos en el año pasado, destacamos los siguientes. Compensamos la declinación de los grandes campos de petróleo y gas natural y estabilizamos la producción. En términos anuales, la producción nacional aumentó en más de 122,000 barriles diarios. Asimismo, mejoramos la infraestructura y optimizamos la operación de nuestras refinerías. El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, ya considerando la refinería de Deer Park. Las refinerías de Tula y Dos Bocas destacan por el volumen procesado de hasta 280,000 barriles y 320,000 barriles diarios respectivamente. Además, ahora se producen más productos de alto valor y menos productos residuales como el combustóleo. El rendimiento que tenemos en las refinerías es cada vez más alto, tenemos más del 60% y nuestra meta es llegar a 80% de destilados de alto valor, que es la gasolina, diésel y la turbocina. Otro dato importante, y esto es muy importante destacarlo, nuestro margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de $12 por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México. Y estamos trabajando para que ese margen siga aumentando. Los avances en refinación se reflejan directamente en las ventas. Durante 2025, las ventas de petrolíferos de alto valor, los que acabo de mencionar, gasolina, diésel y turbocina, aumentaron de manera sostenida. Tan solo de julio a septiembre, el incremento fue casi 8%, lo que equivale a 81,000 barriles diarios. Esto significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía, tal como nos instruyó la señora presidenta. A lo anterior se suma la venta de otros petrolíferos. En azufre pasamos de 370 a 700 toneladas por día, lo cual significa 89% de incremento. En coque de petróleo pasamos de casi 4,000 millones de toneladas a 5,500, es decir, 39%, y también pasamos en la parte del asfalto a 2,209 toneladas diarias. Es decir, estamos extrayendo más valor de cada barril que procesamos en nuestras refinerías. En suma, estas refinerías, estas instalaciones mejoran su desempeño, crean valor y elevan la garantía de que no falte combustible en el país en beneficio del pueblo de México. Como dijo la secretaria, estamos recuperando la petroquímica, estamos recuperando también la producción de fertilizantes. En 2025 dimos pasos fundamentales para esa recuperación. Estamos modernizando los complejos de Cangrejera, Morelos, Pajaritos, Cozoleacaque e Independencia. Impulsamos las cadenas productivas clave como etanoetileno, aromáticos urea y amoníaco urea y aromáticos. En materia de fertilizantes, los resultados son particularmente relevantes. Aumentamos la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados en 21%. Quisiera recordar que la presidenta nos hizo el honor de asistir a Fertinal, que está ahí en Lázaro Cárdenas. Hicimos una visita con los proyectos que trae esa filial de Pemex, que está creciendo de manera intensa para lograr la autosuficiencia en estos fertilizantes. Nos estamos acercando al objetivo de la autosuficiencia y lo más importante es reafirmar el compromiso de Petróleos Mexicanos de apoyar a los pequeños productores agrícolas.
y fortalecer la soberanía alimentaria. Pemex no solo produce energía, también produce insumos para impulsar el desarrollo agrícola y el bienestar de las familias campesinas. Por último, y así cierro mi participación, hablemos de inversión productiva. En 2026 la estamos incrementando de manera significativa. El monto que traemos es de 427,000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 34% más con respecto a 2025. Esta inversión está orientada a proyectos estratégicos que aseguran la producción, mayor eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazos. En los campos petroleros destacan, en el campo de la exploración-producción, destacan 3 proyectos, que es el proyecto Trión, Sama y Malop, y otros más que nos permitirán cumplir con la meta de 1.8 millones de barriles por día. En gas natural, un combustible muy importante, el combustible de la transición energética, del cual necesitamos una mayor producción. Tenemos proyectos estratégicos en Ixachi, Bacté y Burgos, con el objetivo de alcanzar una producción de 4,500 millones de pies cúbicos diarios, con la meta sexenal de tener más de 5,000 millones de pies cúbicos diarios de producción y que esperamos todavía llegar más lejos. El gas natural es clave para la generación de electricidad, la producción industrial y la petroquímica. Como les decía, es el combustible de la transición energética que nos va a permitir tener un sistema energético de menor huella de carbono. En materia de procesos industriales, este año concluiremos la modernización de las refinerías de Tula y avanzamos en Salina Cruz para concluirla en el 2027. La meta es alcanzar un procesamiento en las refinerías de 1,560,000 barriles diarios de petróleo crudo. Esto será posible gracias a inversión pública y mixta en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales. Como ya mencioné, en 2026 continuaremos fortaleciendo la petroquímica con proyectos estratégicos en la cadena etanoetileno y en aromáticos. Estas inversiones permitirán alcanzar una producción de casi 400,000 toneladas anuales de derivados de etileno y casi 300,000 toneladas anuales de aromáticos. En petroquímica, que es clave para el desarrollo de la industria del país, Pemex está recuperando su papel como motor en estas cadenas productivas. En fertilizantes, la meta es alcanzar 560,000 toneladas anuales de amoníaco en 2026. Y déjenme contarles lo que estamos haciendo con el nuevo Pemex, la parte de las energías alternativas, lo que es el Pemex del futuro, los nuevos proyectos, las energías que vienen acompañando la salida de los hidrocarburos, de la matriz energética y las nuevas fuentes renovables. Ese es el nuevo eje estratégico de Petróleos Mexicanos. Se trata de una visión integral que fortalece la soberanía energética, mejora la eficiencia, aprovecha mejor los activos existentes y contribuye a la sostenibilidad con una reducción gradual de la huella de carbono. Ahí tenemos varios proyectos muy interesantes. Tenemos litio en salmueras petroleras. Ahí contamos con más de 2 millones de toneladas de recurso identificado en 5 campos de la región sur y en 2026 iniciaremos con una planta demostrativa. Estamos desarrollando la eólica marina en las plataformas que tenemos en el Golfo de México, plataformas que ya nos están utilizando y las podemos utilizar para generar energía eléctrica. Tenemos un potencial de más de 2,500 millones de gigawatts anuales en la zona de Campeche, con estudios de prefectibilidad ya concluidos. También nos estamos aprovechando la calor de los pozos petroleros, algunos de alta temperatura y alta presión, como los de Ixachi, para generar energía eléctrica, que es lo que se conoce ahora como la geotermia petrolera. Desarrollamos proyectos, estamos estudiando proyectos de hidrógeno verde a partir de energía solar, biocombustibles, que estamos trabajando activamente con Secretaría de Energía en un proyecto que nos va a permitir tener etanol para mezclar con las gasolinas y reducir la huella de carbono en esos combustibles. Estamos desarrollando sumideros de carbono con los parques naturales que tenemos e inversiones obligatorias en la captura y secuestro de CO2 cuando se realizan actividades petroleras por parte de nuestros contratistas. El ahorro y uso eficiente de la energía también es muy importante y los proyectos de economía circular. Esperemos que
próximamente, cuando tengamos mayores resultados, vengamos a la mañana a presentar específicamente los proyectos que tenemos, pero no proyectos en el aire, sino proyectos concretos ya funcionando. Todos esos proyectos se desarrollan en colaboración con la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, y Litio México, Litio MX. Todo esto forma parte de la transición energética ordenada, soberana, con justicia social que nos ha instruido la Presidenta de la República. En resumen, Pemex contribuye de manera efectiva y eficiente al fortalecimiento de la seguridad, la soberanía y la justicia energética. En los últimos años, la deuda financiera se redujo 20%. El pago a proveedores llegó a casi 400,000 millones de pesos. La calificación crediticia de la empresa ha aumentado significativamente. La producción de hidrógeno, de hidrocarburos líquidos se estabilizó. Se alcanzó el proceso de crudo más alto de la historia, al igual que la producción de petrolíferos, la más alta de los últimos tiempos, o de toda la vida. Tenemos refinación de alto valor, que es la que más producimos. Ya los residuales son mucho menores en términos de proporción del barril refinado. Las ganancias por barril van en aumento y, como les comentaba, tenemos un promedio del margen de refinación de $12 por barril. La producción de fertilizantes aumentó 22% y la inversión será de 34% mayor este año. Estos resultados son fruto de una visión clara, del trabajo coordinado con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y sobre todo del compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de nuestra querida empresa, Petróleos Mexicanos, a quienes desde aquí saludo y agradezco. Gracias por su apoyo y su esfuerzo. Con el respaldo de la Presidenta de la República, Petróleos Mexicanos se consolida como una empresa pública, fuerte, eficiente, al servicio del pueblo de México. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, son muy buenos resultados. Quiero dar un antecedente muy importante, o varios antecedentes muy importantes. El primero, recuerdan que le decían al presidente López Obrador, ¿cómo es posible que se vaya a construir una refinería? Eso no es rentable. Hay que exportar petróleo. Lo demás hay que comprar gasolina y diésel en donde se produzca. Bueno, estos resultados tienen que ver, entre otros, a que tenemos hoy 8 refinerías en el país funcionando. Las 6 refinerías históricas, Dos Bocas o la refinería Olmeca y Deer Park. Y se está vendiendo por una estrategia de comercialización muy bien la gasolina y el diésel y la turbocina producida por Pemex. Y además genera soberanía, porque antes se importaba la gasolina. Eso es algo muy importante. Procesar petróleo en México es fundamental. Lo segundo, se recuperó la empresa pública. Se dedicaron 36 años a tratar de desaparecer Pemex. Y hoy Pemex se recuperó. Los primeros 6 años del presidente López Obrador y después la reforma que ayer presentamos nuevamente en el 28 constitucional, reconociendo que las empresas del Estado son empresas públicas, o sea, del pueblo, empresas de la nación. Y segundo, que la producción de las empresas públicas no puede considerarse monopolio. Eso lo quitaron en la reforma del 2013 y hoy se recuperó. Las nuevas leyes de Pemex
que en vez de desintegrar la empresa, la integraron, ya es una sola, ya es un solo corporativo. Desde 1992 lo dividieron, en la época de Salinas de Gortari. Hicieron Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación. Su objetivo era privatizar cada pedazo. Ahora, cada una tenía su propio consejo de administración. Ahora no, es una sola empresa, son directores generales de una sola empresa, con transparencia. Eso quiere decir integrar verticalmente la empresa y un solo consejo de administración. Un programa muy importante que ya venía, pero más de austeridad republicana al interior, en la parte sobre todo de los trabajadores de confianza, recuperar la capacidad de los trabajadores de Pemex. Muchos de ellos estaban abandonados y se han ido recuperando en su participación dentro de la empresa. Entonces, hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo, y a diferencia de lo que decían, que mientras más se privatizaba, más eficiente era, pues ahora estamos demostrando todo lo contrario, que mientras más integrada esté, más al servicio del pueblo, y siendo una empresa de la nación, más eficiente es. Entonces, yo felicito al director de Pemex, a todo el equipo, a la Secretaría de Energía, ha sido un trabajo muy importante, a la Secretaría de Hacienda y con una perspectiva de muy largo plazo. Estas son las cuentas al pueblo de México, porque si en los mercados lo han tomado bien, está bien pues, pero a nosotros nos interesa el resultado al pueblo, el conocimiento del pueblo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues ahí está. Ahora sí vamos a las preguntas. Sobre el tema. A ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos a la secretaria, a todos los del panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es la coquizadora de Salina Cruz, ¿para cuándo empezará a producir gasolinas? Porque este es un importante, también es parte del, ¿cómo decirle?, de la autosuficiencia. Carlos, ¿por qué no contestas? Sí, la coquizadora de Tula hoy tiene un avance aproximado del 70%. Estamos esperando su inicio de operaciones en el primer trimestre del 2027. Sí. ¿Y cuánto produciría? Salina Cruz. Salina Cruz. Sí, de gasolinas esta coquizadora. Bueno, la planta, el proyecto de coquización en Salina Cruz tiene un estimado de incremento en la producción. Como saben, la planta coquizadora lo que va a hacer es procesar el combustóleo, reducir la producción de combustóleo y con eso estaríamos generando alrededor de 30,000 a 60,000 barriles más de destilados de alto valor. Muchas gracias. En una siguiente pregunta, ¿tiene contemplado Pemex a asociaciones con empresas privadas, con pues proyectos, porque con el neoliberalismo nos fue muy mal con estas asociaciones? Hay que recordar el caso de Repsol, que lo vimos en Domo de Cristal, una investigación que hicimos. El presidente Felipe Calderón les dio un contrato de 2.400 millones de dólares para la cuenca de Burgos, para que la exploración, y lo votaron el proyecto a los 10 años, era 30, y luego el presidente
Enrique Peña Nieto les volvió a dar otro contrato que también lo votaron, esta empresa española, y también en aguas someras y pues nos han hecho muy dependientes. Esta política nos hizo muy dependientes. Entonces yo quisiera saber cómo, si van a tener proyectos privados, ¿cómo serían estos proyectos? Sí va a haber algunos, la mayor parte es de Pemex, digamos 80%, 90% es de Pemex. Hay una parte de proyectos que le llamamos mixtos, que no ceden nunca, no concesionan. ¿Cómo eran los proyectos de antes? Garantizaban la ganancia de la empresa. Ese era el objetivo. Aquí no. Lo primero que tienen que pagar es el impuesto del bienestar, que es el 30%. Eso es muy importante, no lo mencionó Víctor. Pemex solo paga de impuestos un impuesto, que es el impuesto de producción, impuesto de derecho petrolero del bienestar, es un solo impuesto y es el 30%. Entonces, todos tienen que pagar el 30%, eso es así. Y necesariamente, después de pagar el costo del proyecto, se dividen las ganancias en dos y se evalúa cada proyecto, muy distinto a lo que era antes, que era la garantía de la ganancia de los proyectos. Y en algunos casos, como fertilizantes y petroquímica, también se hace sin ceder la concesión, teniendo inversión privada y garantizando que quien opera es Pemex. Esa es la garantía. En una siguiente pregunta, ¿hay proyectos para gasoductos en este nuevo esquema para garantizar pues, el abasto de gas? Ese lo vamos a presentar en otra. Todo lo que tiene que ver con gas viene o la próxima semana o la otra. No, es que el viernes vamos a Michoacán, probablemente. Entonces, por eso ya. Entonces sí va a haber… en algunos casos sí, y va a ser muy transparente y garantizando siempre el derecho del pago de derechos del bienestar y garantizando las ganancias para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Sí, sobre el tema, A ver, el compañero que viene de la BBC, ¿cierto? ¿No? Good morning, President Sheinbaum. Clinton Somerville from the BBC. I've spent the last week in Sinaloa, where despite an enormous military presence, there is appalling violence every day, murders, assassinations, terrible mutilations. What's it going to take for your government to bring that violence under control? Buenos días. Acabo de estar hace unos días en Sinaloa, donde puedo ver que ahí, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizar? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley
de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia. El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch está allá, para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que es muy importante. Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable. Porque 75% al menos de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa. You've said that the supply of fentanyl to the United States has dropped by about 50%. Do you think that that's going to be enough to stop President Trump taking direct military action against the cartels on Mexican soil? Bueno, hablan de que hay una reducción del 50% de la cantidad de fentanilo que llega de Estados Unidos por parte de México. ¿Es suficiente para impedir que Trump tome medidas directas en territorio mexicano? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, como lo he dicho muchas veces, colaboramos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, y mucho por razones humanitarias, porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los jóvenes de México, ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo. Para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas, se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo en Estados Unidos. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y nosotros, nuestra primera prioridad es disminuir la violencia en México. Esa es nuestra prioridad número 1. Y en ese marco colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas. Hasta ahora ha habido un buen entendimiento. Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, y le hemos dicho no, por una razón: México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto y han visto también los resultados que hemos tenido de manera integral, y va a seguir habiendo respeto porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo. Is it respectful, though,
you and President Trump clearly have a good personal relationship, but is it respectful, though, when he says, you don't run this country, the cartels do? Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump relacionado con la delincuencia organizada en México. En el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de… ¿Dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como, ¿cuándo? 6 años de Peña, 6 años de AMLO, y acabamos de 12 años por lo menos. 13 años. Entonces, en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más. Te voy a enseñar también cómo hemos disminuido los homicidios, ya que estamos en esto. Esta es la gráfica de homicidios dolosos en el país de 2006 al 2012, periodo de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a un hombre hoy preso en Estados Unidos, que es al que se refirió la Casa Blanca hace un año, por vínculos con el narcotráfico. De 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. Peña Nieto comenzó a bajar y después 100 homicidios diarios, dolosos. Si uno toma a este y hubieran seguido gobernando los mismos, lo único que hubiera ocurrido es crecimiento, porque es una estrategia fallida, además de mucha corrupción. Llega el presidente López Obrador, estabiliza, comienza a bajar, y este es nuestro primer año. El día de ayer hubo 35 homicidios. But with all due respect, it doesn't feel like that in Culiacan. People there say that the violence has never been so bad, it has never gone on for so long.
they had so much hope when you sent the Marines there, when you sent the Army there, but instead their daily lives have got more terrifying and much worse. So what do you say to the people of Culiacán? Con todo el respeto que me merece, escucho lo que me dice, pero la gente no lo siente así. A pesar de que hay una presencia militar, la gente se siente terriblemente asustada, vive con miedo y no sienten que haya una reducción en estos números. Sí, y seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país. Lo que sí es que el enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada. Claro, las fuerzas federales se defienden cuando hay ataques y es detenciones, detenciones, detenciones y atención a las causas. E inteligencia, mucha inteligencia. Y vamos a seguir trabajando por la gente siempre, siempre vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos sobre el tema. A ver. A ver la compañera. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, conocer su postura y aprovechando que está aquí el director de Pemex sobre la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que cerró el año pasado como la instalación con mayor nivel de procesamiento, pues tras registrar sus cifras más altas desde su entrada en operación, saber con cuántos barriles cerraron el año pasado, si nos pudiera dar más información y claro, su opinión al respecto por ser una obra insignia del sexenio pasado. No, pues extraordinario. Los mitos del neoliberalismo. Las mentiras, por no decir las mentiras. Los mitos. A ver, ¿quién quiere hablar de la refinería Dos Bocas? Carlos, ¿quieres hablar de cómo cerró la refinería? Perdón, no escuché muy bien la pregunta concreta. Sí, la refinería Olmeca, allá en Dos Bocas, Tabasco, cerró el año pasado como la instalación con mayor nivel de procesamiento. A ver si tiene el dato. Sí, bueno, la refinería Olmeca, para cifras generales, en el 2025, recordarán, nosotros iniciamos el rearranque del primer tren en marzo. Luego en junio, con eso logramos 105,000, si no mal recuerdo, 110,000 barriles de proceso de crudo. Luego en junio logramos arrancar el segundo tren de procesamiento, con ese alcanzamos alrededor de 150, 160,000 barriles por día. Y cerramos en diciembre con un promedio de diciembre de 263,000 barriles de proceso, alcanzando picos de 320,000 barriles. Sostenidos durante 4 o 5 días. Tuvimos luego que hacer algún ajuste es parte de las pruebas de alcanzar la máxima producción. Nuestras expectativas, este año lo estamos haciendo, estamos procesando 300,000 barriles por día. Nuestra meta es este año llegar a los 320,000, que es lo que comentó el director, para hacer un total del sistema nacional de refinación, ya considerando la refinería Olmeca, de 1,300,000. Si sumamos a Deer Park con 200,000, entonces estaríamos esperando cerrar el año total de proceso refinerías Pemex en 1,5 millones de barriles. Muchas gracias. Presidenta, también saber qué información tiene y qué opina sobre la postura de las armadoras con respecto a las nuevas reglas del TEMEC. Mencionan que, así lo dijeron, son las más estrictas de cualquier tratado y que están elevando los costos de producción en Norteamérica y bueno, que esto estaría impactando en el bolsillo de los consumidores. Bueno, pues ya, vamos a ver en el momento en que empiece la revisión del tratado. Presidenta, también ha tomado mucha relevancia en redes sociales la investigación que mantiene Estados Unidos contra el empresario Jeffrey Epstein. Sin embargo, también se han revelado en los últimos días que hay mexicanos, expresidentes, empresarios
que han salido mencionados en estos archivos hasta más de 100 veces. Saber cuál es la postura del gobierno mexicano y saber si se va a abrir alguna investigación aquí en México, porque bueno, pues ya hay mexicanas y mexicanos mencionados en estos archivos. Bueno, tiene que abrirse la investigación en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos. Pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos. Presidenta, y ya por último, su opinión sobre la última encuesta que se publica en El Heraldo, que revela que 7 de cada 10 mexicanos avalan su trabajo, esto pues en el marco de las negociaciones en el TEMEC, las llamadas con el presidente Donald Trump. ¿Qué opina? Ponla a ver. A ver, pon un desplegado que salió ayer. Es que es buenísimo. Fíjense, todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? No. ¿Ustedes la conocen? No. Todavía no sale. Todavía no se conoce. Todavía no se conoce su contenido. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Regrésale a la encuesta. Mucha tensión institucional hay en México. Regrésale al desplegado. En el debate público se ha planteado una nueva reforma política electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? Y entonces, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro de la defensa la democracia constitucional. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo. Aprovechando, por cierto, Lincoln fue el que se opuso a la guerra contra México de Estados Unidos, porque de Lincoln es la frase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, México sí vivió una transición a la democracia. No, ahora sí que recuerda el desafuero, recuerda el fraude electoral del 2006. Convocamos a la conformación de un frente amplio, democrático, plural, incluyente y nacional ante la regresiva reforma en materia electoral. Dice que no regrese el antiguo régimen. ¿Y saben quién firma? La Bastida. Échale para abajo. El que acusó a Zedillo del entreguismo, ¿no? Baja, baja. No, los nombres, ya los nombres. Ah, y ayer, ¿saben quién fue quien la presentó? Bueno, habló, ¿no?, en una entrevista. Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox.
¿Quién firma? Vicente Fox. Claudio X González. Denise Dresser. Pone a Claudio X González hablando de la gente para que recordemos la democracia. Por aquello del autoritarismo, digo yo, ¿no? Pero además lo increíble, todavía no hay reforma. Qué bueno que lo escriban, ¿eh? Yo solo estoy debatiendo públicamente. No hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión. ¿Ya lo tienes por ahí? Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. Está hablando de un movimiento social, ¿no? Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Al otro día vino la represión de Nochistlán. Digo nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de Derecho. Se van a sorprender todos de la reforma electoral. ¿Cómo va, presidenta? Bien, muy bien. Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura si ya va a estar y si no, en febrero. Febrero se presenta. Bueno, vamos. Gracias, presidenta. Sobre Pemex, vamos a hablar de Pemex. A ver, Pemex. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y del diario del Istmo, del corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, hablaron del avance del pago a proveedores de Pemex, casi 400,000 millones. Me gustaría saber cuál es la estrategia o cuánto, o el plan de pagos, o cómo va a avanzar este tema en el 2026. Sí, lo que estamos, el compromiso es cubrir todos los adeudos que tenemos, efectivamente, que fueron creciendo con el tiempo. Entonces tenemos una estrategia de pagos. Todavía tenemos la última parte del mecanismo con manobras para cubrir las inversiones en 25 y luego también lo que quedó restante en 24. Estamos dando también prioridad a las pequeñas empresas en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, Tamaulipas, que fueron las principales afectadas por este, digamos, este desfase en los pagos, pero estamos atendiéndolo. Ahorita no quisiera mencionar las cifras de lo que vamos a hacer. Vamos a esperar el resultado del cierre financiero de 25, que será al final de este mes, para tener resultados del trimestre, y ahí estableceremos cuánto es el avance y lo que restaría. Pero ahorita nos estamos concentrando sobre todo hubo todo el refinanciamiento de la deuda financiera de largo plazo y junto con esta parte, pero el compromiso es pagar todo lo que se debe. Entonces estamos trabajando todos los días con eso, con Secretaría de Hacienda, con CENER, en eso que es una de las prioridades, porque nuestros proveedores son fundamentales para nuestro trabajo.
Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, bueno, pese a que Proagroindustria incrementó su producción nacional de urea, alcanzó en 2025, según los datos de Pemex, más de 200,000 toneladas en el primer semestre. Esto gracias al suministro del complejo de amoníaco, ¿no? Del complejo petroquímico Cosoleacaque de México. Sí lo dije bien. Cosoleacaque. Pues México continúa dependiendo de importaciones para cubrir la demanda interna de fertilizantes. Me gustaría saber cuál va a ser la estrategia este año o el sexenio para abatir o para disminuir la importación. Además de lo que está haciendo Fertinal, que va a ampliar su producción, que lo está haciendo muy bien. Le prometí a la directora de Fertinal que le íbamos a invitar a la mañanera para que les pueda platicar todo lo que está ocurriendo ahí. Se está trabajando en la planta de Poza Rica, ¿cómo se llama? Escolín. Y con eso se va a alcanzar la producción total para el campo. Además hay proyectos privados de producción, hay uno en Topolobampo, en Sinaloa, y otro posible en Durango. Incluso muchos de ellos son para exportación, para poder exportar a otros lados. Muy bien, Presidenta. Bueno, y por último, un tema de Veracruz, porque en el puerto se han registrado operativos de autoridades migratorias, esto al interior de restaurantes y bares, donde se solicita de manera aleatoria documentación e identificación a los clientes sin aviso previo ni orden de inspección visible. Estos operativos pues han generado preocupación especialmente entre empresarios del sector restaurantero y turístico. Primero que nada, quisiera saber si está enterado del tema y cuál sería el fundamento de estas acciones y el objetivo, ¿no? Me imagino que dentro de la política migratoria del país. No tenía conocimiento, vamos a averiguar exactamente qué está pasando, porque no debería, digo, a menos que hubiera una solicitud de Interpol, alguna cuestión de este tipo, pero no debería estar ocurriendo. Vamos a ver exactamente cuál es la razón y qué es lo que está pasando. Sí, porque se están realizando en diversos restaurantes no debe ocurrir. Y lugares turísticos. No debe ocurrir, no debe ocurrir. Ok, a menos que haya alguna alerta, pues, en particular de alguna persona en determinado momento, pero no por el debe momento ocurrir. ¿usted tiene la información de que hubiera alguna alerta o algo así en Veracruz? Tengo que preguntar al comisionado de Migración. No tenía conocimiento de que esto estaba ocurriendo. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sobre el tema. ¿Qué más? A ver, proceso para que… Gracias, Presidenta. Buen día. Quisiera primero preguntarle si pudiera contestar también el director de Pemex. Primero, bueno, un poco por lo que mencionaba la compañera, el asunto de los proveedores. Se había mencionado en el plan desde el año pasado que se prevé que para 2027 ya logre la autosuficiencia en cuanto a recursos, vaya, sin la ayuda como tal del gobierno federal para que pueda pagar solo sus deudas. Si con este esquema y con lo que han anunciado, se ve que en efecto puedan lograr o necesiten más tiempo para este tipo de ayuda por parte de Hacienda, por ejemplo. El resultado de 2025 es mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor. Y el objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex. Vamos a esperar si en el 27 en efecto ya no se requiere un apoyo adicional. Lo que se hizo fue apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex en el 25 principalmente, y eso fue muy bien recibido, ahora sí que como dicen, por los mercados. O sea que todavía podría abrirse la puerta a que si sigue requiriendo hacia 2027 se le puede seguir ayudando hasta que logre ya tener la suficiencia para cubrir sus deudas. O sea, la deuda de Pemex la paga Pemex. Lo que se ayudó es que los vencimientos se renegociaran. Y eso fue a través de apoyo de Hacienda, que permita pues, que se desarrolle. Y una parte
Es decir, más que se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya, porque de esa manera además es mucho más fácil hacerlo, más barato incluso en términos de las tasas de interés, en toda la renegociación de la deuda. Bien, Presidenta, también otro tema relacionado con Pemex, esperábamos también la visita del director, pues preguntarle si también pudiera contestar él en torno a este asunto, que en varias ocasiones se ha solicitado aquí información respecto del tema de los contratos para envío de petróleo a Cuba. La Presidenta en varias ocasiones ha mencionado que sí, en efecto, pues la información se podría dar o está, que no habría ningún problema. Yo quisiera justo preguntarle, pues precisamente a cuánto ascienden los montos y los contratos que se tienen con el asunto pues del envío de petróleo en específico vía contrato, más no ayuda humanitaria que es independiente, que es la del gobierno. A ver si ponen la gráfica, ¿quieres presentar el porcentaje de lo que representa? Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato. Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, es muy, muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la Presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme aclararles algo. En general, las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo. ¿Por qué? La política del presidente López Obrador fue muy clara. ¿Se acuerdan aquel rollo de las naranjas? De que México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y es muy pequeñito. Sí, director, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de lo que se ha vendido, de lo que tiene este contrato. De acuerdo con información que se ha dado a la SEC, se habla de 1.400 millones de dólares en un periodo, pero desde 2023. Sí, la información es pública y se los damos a los reguladores financieros. Efectivamente, ya había informado que en el informe F20 se entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos, están los montos que se entregan. Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones, pero los datos oficiales son públicos. Sí, ustedes los pueden consultar en el sitio. Claro, precisamente, bueno, lo que queremos conocer es el monto, ahora que está aquí, aprovechando su presencia. Sí, este año, el año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos? Son 496 millones de dólares. Y de los años anteriores, usted dice que tienen un contrato abierto, ¿cuánto ha sido en los últimos? Del mismo orden. No ha habido más aumento ni de disminución. Se mantiene estable porque el contrato es muy estable. Entonces, por ejemplo, en el 23 son 367 millones de dólares. Y claro que nos los pagan, pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen? Es justo lo que le quería preguntar de este monto. Bueno, pero sí, entonces también mencionaba usted las estimaciones, pero para tener certeza, porque es necesaria la certeza y no estar justo haciendo como los cálculos de quién sí dio más, quién dio menos, precisamente preguntarle en efecto, entonces son 1.400 millones de dólares de 2023 para acá. No, 496. Pero eso habló de un solo periodo, pero de 2023 para acá. Sí, pero si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. ¿Cuba ha pagado entonces absolutamente todos los montos? Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Okay, son muy formales en sus pagos. Sí, porque precisamente se mencionaba justo que Cuba no ha pagado, pero desde los 90, o sea, no estamos hablando pues de los últimos años. No, en algún momento se envió crudo de manera como ayuda humanitaria. Ellos van a pagar a créditos abiertos. Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato. Sí, director, quisiera preguntarle entonces, ¿se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba? Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo
los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto. Entonces, simplemente, como dijo el ingeniero Lechuga, tenemos más de 1.300.000 de proceso de crudo en las refinerías locales, más lo de Deer Park, son otros 200, vamos a llegar a 1.500.000 barriles, y entonces la prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se le reduce porque nuestra prioridad es muy, muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Sí, bueno, dos últimas preguntas en cuanto a esto para usted. Tiene que ver, no, para el director, para usted. Son las preguntas, no me escucha. Lo que tiene que ver con el asunto de… Con Cuba hay un crédito abierto y ellos van pagando como cualquier otro proveedor. ¿Cuánto fue de ayuda humanitaria? Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para… es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que justo usted ha mencionado en efecto de que México pues va a tomar sus decisiones, tanto Pemex, la decisión soberana de los contratos, como el gobierno mexicano de la vía humanitaria. Sin embargo, también el presidente Donald Trump ha insistido en que México va a dejar de enviar petróleo a Cuba y lo asegura pues con una certeza de que… Bueno, es que pusieron aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, al pueblo de Cuba. Justo, y para tener un poco de claridad, si el gobierno, a lo mejor en este instante no se puede con tanta precisión, pero si el gobierno y Pemex también pudieran hacer pues una distinción para informarnos a los medios y bueno, en general a la ciudadanía sobre el asunto tanto de los contratos que se han tenido pues en los últimos años. No hablamos nada más del sexenio pasado y de sino históricamente, pero también del asunto de la ayuda humanitaria, de también en qué otros rubros se ha apoyado a la isla, pues para saber en qué más se le ha ayudado. Si es, por ejemplo, únicamente petróleo, ¿en qué otra situación por ayuda humanitaria? Por ejemplo, también hay contratos que se tienen de México a Cuba. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar. Y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Pues son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California, apoyamos al pueblo de California, apoyamos a Texas cuando tuvo los incendios, apoyamos a Chile cuando tuvo los incendios, apoyamos a Haití. Y ahí donde nos necesitan, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario. Presidenta, entonces, bueno, sí nos van a apoyar con el tema del histórico del contrato abierto, porque por ser abierto pues pueden ser cifras un tanto disparadas o hacia abajo, para tener un poco de claridad en cuanto a lo que se ha enviado en cuanto a sí se puede, y en cuanto a los pagos. También quisiera preguntarle, Presidenta, en torno a este asunto, dado que México está enviando ayuda humanitaria y en efecto pues respetando el asunto de la soberanía de los países como se pide para México, pero si México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades
de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo, un puñado de personas que pues están en el gobierno, que viven bien y que son los únicos que pueden Bueno, comer. eso es otra incluso, cosa. pero Nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba, y ya lo que mencionas, pues ya es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. De la percepción es diferente. Y bueno, sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es Gasolinas Bienestar. Yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto 2, pero México fue el primero y el que siempre apoyó. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar. Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario en este caso la presidenta, son más o menos 14 salarios mínimos. Esa es tu opinión. En el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, pero esa es tu ellos. opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que esté en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Repito, gobiernos que no eran de Morena, Morena ni existía, ni estaban registrados partidos políticos fuera del PAN. Y siempre hubo apoyo a Cuba desde su revolución. Entonces, hay que poner todo en contexto, todo en contexto. Y se pueden tener opiniones diversas. Y qué bueno que en México haya opiniones diversas, muy diversas. Qué bueno que exista, qué bueno que se publicó este desplegado ayer, qué bueno que se manifiesten, que digan. Ahora nosotros contestamos, ¿no? También. Entonces, México es un país democrático y se permiten todas las opiniones. Nosotros actuamos con base en nuestra Constitución, con base en nuestra historia y con base en un valor profundo del pueblo de México, que es la fraternidad.
México tiene valores únicos en el mundo, que vienen de la historia de los pueblos originarios, valores comunitarios, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de amor al prójimo, de amor al pueblo. Yo lo he dicho aquí, la gente más humilde quita el aliento para poder siempre dar algo. Es algo único, único, único. No lo tiene casi ningún país del mundo. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Eso es México, eso es México. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra historia. Hay que sentirnos todos muy orgullosos de el origen, de la grandeza, del legado de grandeza que tenemos y de esos valores profundos que vienen desde entonces. Y eso es lo que se expresa cuando apoyamos a alguien cuando está con penurias, con preocupación. Aquí en México hay, toca en madera, un problema y la gente sale a ayudar, 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 ayudar. Bueno, eso mismo es con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Y eso no se nos debe quitar, pues entonces dejaríamos de ser mexicanos. Eso es un valor que debemos enaltecer y debemos sentirnos orgullosos. Y eso viene de nuestro pueblo. Entonces, esta idea de que no apoyes porque se va a enojar, porque no sé qué. Claro que no vamos a poner en riesgo a nuestro país nunca. Pero la fraternidad es algo extraordinario de nuestro pueblo y nos enorgullece y lo profesamos. Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle en torno al asunto de la seguridad, ya un poco ya se hablaba aquí. Si el presidente Donald Trump ha mencionado varias ocasiones que ellos tienen certeza de información, de incluso hasta el color de las casas donde residen los delincuentes, los narcotraficantes, pues ¿qué estaría esperando para compartir información como tal con México, para ir pues como tal tras ellos? Si es un asunto de que no quieren compartir información por falta de, sobre todo, confianza tal vez en Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Si el asunto de la información que tiene Estados Unidos, de dónde, por ejemplo, residen los narcotraficantes, ¿qué estaría esperando el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense para compartirlo como tal con el mexicano, para no operativos conjuntos, pero por lo menos para que desde México se hagan este tipo de detenciones? Mucha información. Y si no perciben falta de confianza en, por ejemplo, Fuerzas Armadas para compartir pues información muy precisa, muy exacta, pues justo para ir tras estos objetivos solamente. No, comparten mucha información, mucha. A otra pues no la tendrán, ¿verdad? Hay confianza. 9:14. A ver, una última de Pemex para que... Pemex. A ver, la compañera ya de Fortuna que me había preguntado, desde antier anda ahí. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, la agencia Fitch estima que el precio del crudo bajará hacia los $57 en 2027. Ante este escenario de menores ingresos por exportación, ¿qué ajustes específicos del Plan Estratégico 2025-2035 apuntalarán que pues, la calificación de Pemex pueda subir por estos cambios estructurales de la empresa? ¿Sería pues, necesario ampliar el apoyo pues, multisectorial del Gobierno federal? Se tiene contemplado por Hacienda, el otro día lo dijo aquí el secretario de Hacienda, también es desde hace muchos años, coberturas en caso de que baje mucho el precio del petróleo, relacionado con lo que se programó en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, se tiene contemplado eso y el plan de Pemex pues tiene
contemplado esta posible circunstancia. Pero afortunadamente pues están estas coberturas que ayudan mucho. Muchas gracias, presidenta. Como acaba de explicar, el derecho de utilidad compartida en Pemex, el impuesto del bienestar pues ha bajado de 65% a 30%, lo que ha permitido pues que Pemex cuente con más flujo de efectivo. ¿Habría posibilidad de bajar aún más este derecho para que pues la petrolera tenga más recursos e incrementar el llamado CAPEX, el gasto capital? ¿Cómo se ha compensado esta reducción del derecho de utilidad compartida, presidente? Recuerden que en la época del llamado boom petrolero, fue la época de López Portillo, que decía que el problema de México era cómo se iba a administrar la abundancia, y después se cayó el precio del petróleo, nunca lo previeron y vino la crisis, la devaluación. Se daba… Pemex era la caja chica, como decían. Entonces, aparte de la corrupción, todo venía de los ingresos petroleros, o sea, 70%. Todavía en la época de Calderón y de Fox, y además con barrilas, $100 el barril y producciones de 3.4 millones de barriles diarios. Entonces, 30% es un buen número y hasta ahora ha resultado muy benéfico para Pemex y obviamente pues muy benéfico para el pueblo de México, porque todos esos recursos pues van a programas de bienestar, obra pública, escuelas, etcétera. Gracias, presidenta. Por último, hablando regionalmente del pago de proveedores, las agencias calificadoras de deuda han identificado que en Villahermosa, Tabasco y Dos Bocas se concentra al menos 30% de las deudas con proveedores y que alcanza a pequeñas y medianas empresas locales. Lo mismo sucede en Poza Rica, Veracruz, con el 15% del pago de proveedores, en donde se estaría reduciendo la actividad en pozos secundarios de Pemex. ¿Hay alguna estrategia para que el pago de proveedores llegue antes a estas regiones? Bueno, el pago de proveedores el 2025 fue, bueno, ya lo puso Pemex, muy importante y prácticamente con eso quedó saldado. Todavía en febrero se van a pagar algunos pagos del 2024 que habían quedado pendientes y el 2025 prácticamente pues quedó saldado, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, y ahora corresponde pues pagar lo que tenga que ver con la proveeduría del 2026 y una parte que quedó del 2025. Pero se hizo un esfuerzo muy importante para poder saldar la deuda de proveedores. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Ya, vamos a… Ya lo va a informar el secretario de Seguridad. Está en Sinaloa ahora. Lo va a informar el secretario de Seguridad. Está por eso en Sinaloa, entre otras razones. Sí. Adelante. No, no va a haber mañanera mañana. No, vamos directo a Querétaro. Qué bueno que lo pregunta. Vamos directo al evento del 5 de febrero. El viernes sí, en Michoacán. Ajá. Vamos. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas han arreciado una campaña de falsedades contra el sistema de salud pública con la mentira del falso desabasto de vacunas contra el sarampión, a pesar de que la propia Secretaría de Salud ha reiterado los llamados a la población para que se vacune. La infodemia, como lo refirió la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19, mina la confianza en las instituciones de salud, lo que obstaculiza la atención a la población, y quienes difunden las mentiras son responsables de esto. Por otro lado, en redes sociales circulan falsas oportunidades de inversión en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Reiteramos que ninguna institución del Gobierno federal realiza invitaciones de inversiones a través de redes sociales y mucho menos pide depósitos. Veamos el video del detector de mentiras. La supuesta falta de vacunas contra el sarampión, mentiras sobre la reforma electoral,
falsedades sobre el contenido de los libros de texto de la SEP y hasta un supuesto hackeo al IMSS Bienestar son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras encontró esta semana. 1. Existe desabasto de vacunas contra el sarampión. Y por eso la preocupación de muchísimos papás que hoy sus niños están en riesgo por el brote de sarampión, porque a pesar de la emergencia el gobierno pues no sabemos si no quiere o no puede, ¿eh? Lo que pasa es no están recibiendo vacunas y por eso esta enfermedad regresó. Desde el 2025, Fuerza Informativa Azteca denunció el desabasto de vacunas contra el sarampión. ¡Mentira! La Secretaría de Salud descartó el desabasto. México cuenta actualmente con más de 23.5 millones de dosis disponibles. El secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que este inventario es suficiente para garantizar la vacunación de toda la población por los próximos 2 años. 2. Se registró un hackeo al IMSS Bienestar. Nos hackearon, al gobierno. Resulta que se filtraron bases de datos de 25 instituciones públicas. Háganme ese favor. Entre estas instituciones está IMSS Bienestar. ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que las versiones que circulan sobre un presunto hackeo a la institución son falsas. Aclaró que ninguna de las bases de datos publicadas por usuarios en redes sociales corresponden al IMSS Bienestar y agregó que la operación de los sistemas de información y protección de datos se mantienen con normalidad. 3. Los libros de texto gratuitos de la SEP enseñan brujería. Ah, caray, estos son grimorios. Todos esos símbolos son grimorios. Aquí. Sí. Okay. Todos esos símbolos son grimorios que combinados hacen brujerías. ¡Mentira! Los libros de la SEP no enseñan brujería. Los supuestos símbolos de brujería son en realidad íconos pedagógicos que identifican los campos formativos y ejes de estudio dentro de los libros de la nueva escuela mexicana. Además, entre el contenido diverso de lecturas de los libros de múltiples lenguajes, se puede encontrar contenido cultural y educativo, como leyendas tradicionales de los pueblos indígenas, no hechizos. 4. Los hombres en México ya no podrán escriturar o comprar una casa. Claudia Sheinbaum, quien está anunciando cuáles son las nuevas directrices del programa de escrituración de vivienda con perspectiva de género del gobierno federal. Y de verdad me gustaría estarles exagerando, pero literalmente dijo lo que ustedes escucharon, que ahora a ti como hombre te van a cargar el crédito de Infonavit, pero las escrituras van a quedar a nombre de ella. ¡Mentira! El programa Vivienda para el Bienestar no prohíbe a los hombres comprar o escriturar propiedades. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum fue sacada de contexto. El objetivo es priorizar a las mujeres en los créditos para reducir la brecha histórica de propiedad sin excluir a los hombres. 5. El gobierno de México otorga concesiones especiales o privilegios fiscales a oligarcas. ¡Mentira! El gobierno de México no otorga beneficios discrecionales ni crea excepciones para individuos específicos, sino que se trata de mecanismos generales y vigentes en la ley fiscal, aplicable a cualquier contribuyente que cumpla los requisitos. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 66, establece que las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido de las contribuciones omitidas, siempre que el contribuyente pague al menos el 20% del adeudo y garantice el resto. 6. La reforma electoral eliminará el principio de sufragio efectivo, no reelección. La reforma electoral de Sheinbaum es tan autoritaria, aun y cuando nos digan que todavía no está acabada. Ya está redactada. Que mata el principio del sufragio efectivo, no reelección, Carlos. ¡Mentira! La reforma electoral no elimina el espíritu del sufragio efectivo no reelección. La validez y efectividad del voto están blindadas por los artículos constitucionales 39, que garantiza que la soberanía dimana del pueblo, y 41, que garantiza elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, el artículo 83 prohíbe de forma absoluta la reelección presidencial. 7. Pemex invita a invertir a través de redes sociales y páginas web. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos alertó a la población sobre falsas ofertas de inversión que suplantan la identidad de la institución. Informó que Pemex no promueve inversiones de ningún tipo a través de redes sociales, páginas web, mensajes ni personas físicas, y señaló que la única forma de invertir en Pemex es mediante instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Gracias, presidenta. Gracias. Vamos.